Bienvenidos a Conexión Cinética, un espacio donde sacamos a los brillantes científicos y científicas del laboratorio para conversar sobre ciencia, sobre lo humano, sobre lo divino y todas las ideas que han hecho este mundo evolucionar y ser un mundo mejor. Soy Carolina Arriagada, periodista, y me acompaña mi compañero Diego Vargas, doctor en física. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo vas todo? Muy bien y muy expectante de lo que se viene en este capítulo. Hoy día vamos a estar con un invitado de origen italiano, su nombre es Luciano Cerrigone. Él nos va a pronunciar bien después cómo se dirá. Él es doctor en física por la Universidad de Catania, de Italia, y actualmente trabaja aquí en Chile en el observatorio ALMA. Él es un astrónomo de operaciones de ese centro de observaciones. Así que vamos a estar conversando con él, nos va a explicar bien cuál es su labor técnica ahí en el observatorio. Así que un gran invitado para hoy aquí en el Periodista TV. Luciano, muy bienvenido aquí al Periodista TV. Muchas gracias. Buenas tardes. Porque no solamente vamos a hablar de tus investigaciones, sino que también de algo que a mí me tiene muy intrigada, es cómo se vive en ALMA, en este gran observatorio en el norte de Chile. Es bastante complicado bajo ciertos aspectos, pero la verdad es que nosotros como astrónomos no tenemos que hacernos cargos. Hay gente especializada que nos hace la vida más fácil, pero cuando estamos ahí arriba, nosotros tenemos nuestra residencia, nuestras habitaciones y un comedor, una estructura efectivamente muy bonita, y es más la razón por qué vamos, que vamos para hacer turnos de observación que se hacen de noche. Y entonces eso cambia. Por una semana entera uno tiene que trabajar de noche y dormir durante el día. Eso te cambia bastante el funcionamiento del cerebro, digamos, en esos días. Pero sí, ahí hay un ritmo muy diferente y también hay que decir una naturaleza alrededor que es impresionante. Ya seguiré preguntando esa cotidianeidad, pero para entrar en materia de investigación, tu carrera, tú eres, aparte de astrónomo, tu doctorado es en radioastronomía. ¿Cuál es la diferencia entre astronomía y radioastronomía? La radioastronomía es una parte de la astronomía, digamos. Astronomía es más genérico, luego existen unas especialidades que van por longitud de onda prácticamente, o sea, por las características de la radiación que se va a observar. Así que existe la astronomía óptica, astronomía infrarroja y astronomía radio, que normalmente se llama radioastronomía, y también hoy en día se va hacia la astronomía de los rayos gamma, por ejemplo, súper alta energía. Entonces, radioastronomía es una astronomía que estudia cualquier objeto, pero en longitud de onda radio. ¿Y qué objetos se pueden estudiar en esa longitud de onda? Se estudian estrellas, se estudian galaxias, el fondo de radiación del universo se estudia en radioastronomía también, así que se puede estudiar de todo, digamos. Sí. Son los fenómenos a los que un investigador puede estar interesado que, digamos, te dicen cuál es el instrumento que tienes que usar. Por ejemplo, si quieres estudiar gas molecular, el instrumento que tienes que usar es ALMA. La astronomía está dividida a grandes rasgos en dos grandes áreas: la astronomía extragaláctica y la astronomía galáctica. Es correcto, sí. Y te quiero preguntar entonces tú, ¿a cuál te has dedicado y en qué se diferencian una con la otra? Yo me he dedicado siempre a astronomía galáctica. Y la diferencia es, astronomía galáctica se dedica a estudiar objetos que se encuentran en la galaxia donde estamos nosotros, en la Vía Láctea. Y por eso se llama galáctica. En general, los astrónomos, cuando dicen la galaxia, se refieren a la Vía Láctea, nuestra galaxia.
Y extragaláctica es la astronomía que estudia otras galaxias que estén donde igual tienes estrellas y nubes, pero en general estudias el funcionamiento global de la galaxia. Sobre todo porque muchas veces estas están tan lejos que no ves los componentes, simplemente puedes estudiar la galaxia en sí. Porque estamos hablando que están a años luz de distancia. Años luz está muy cercano. Okay. Están a mucho más. Nosotros en nuestra galaxia estamos a algo como 8500 parsec del centro. Se usa mucho el parsec, es otra unidad. Un parsec es alrededor de 3 años luz. Entonces, ¿cuántos parsec entonces era? 8500, si bien me acuerdo, y son 24.000, digamos, años luces desde nosotros y el centro de nuestra galaxia. Eso es todavía nuestro jardín, digamos. Claro. Si luego vamos a otras galaxias, las distancias son enormes y de hecho se llega al punto cuando se empieza a usar ni la distancia porque sería muy poco práctico, se usa lo que se llama el redshift de la galaxia, que es un numerito más sencillo. Wow, mira, voy a un poco a entrar a tu vida más cotidiana, porque me gustaría saber cómo entraste a ALMA, porque imagínate, de Italia al desierto más árido del planeta. Sí, es que en la carrera de un astrónomo es muy común lo de mudarse de un país a otro. Y en mi carrera yo llegué a un punto cuando quise empezar a trabajar en observatorios. Y antes de mudarme a Chile vivía en Holanda, de hecho en Países Bajos. Trabajaba en un observatorio que se llama LOFAR. Era la primera vez que trabajaba en las operaciones de un observatorio. Llegué a decidir que me gustaba y eso era lo que quería hacer. Y estaba una vacante en ALMA, así que postulé. Y aquí estoy. Disculpa, operaciones que uno se imagina así como que el que prende, el que abre. ¿Qué significa operación? Sí, hay muchas actividades. En general, uno puede decir son todas las actividades para hacer funcionar el telescopio. Perfecto. Para que los investigadores del mundo tengan un instrumento que funcione y tengan sus datos. Luego, prácticamente, ¿qué es? Hay mucha gente, obviamente, como se puede imaginar. Nosotros nos dedicamos a lo que son las calibraciones del telescopio, organizar el procedimiento de procesamiento de los datos, sobre todo porque ALMA se ha comprometido en entregar datos que están listos para poder usar para ciencia. Y nuestro equipo va mirando posibilidades de mejora prácticamente. Eso es una de las actividades principales. Claro. ¿Qué podemos hacer mejor? Claro, perfecto. Y cuéntanos un poquito cómo se maneja un telescopio, porque uno tiene una imagen una imagen clásica de que el telescopio es un objeto que alguien apunta hacia el cielo y mira y que se ubica según cierta longitud. Claro, pero hoy en día un telescopio es una cuestión muy tecnologizada. Entonces cuéntanos un poquito cómo se maneja un telescopio de ALMA. El telescopio de ALMA se maneja por muchas horas al día desde Santiago. Perfecto. Porque tenemos una sala de control remoto en nuestras oficinas en Santiago. Y estamos sentados frente, obviamente, como se puede imaginar, a un computador donde tenemos programas, software que nos permiten decirle al telescopio lo que tiene que hacer. Y entonces, obviamente, las antenas, tenemos también una cámara en vivo que nos permite ver lo que están haciendo las antenas, cómo se están moviendo, es muy bonito. Pero nosotros decidimos lo que se va a observar en el momento. También porque eso depende de las condiciones atmosféricas del momento, que no es simplemente que no tienes que tener nubes. Nos interesa la atmósfera en toda su complejidad. Y son bloques de observación de 1 hora, 2 horas máximo.
Entonces, tú como astrónomo tienes obviamente un software que te da un listado de cosas que se pueden hacer con prioridades y tú decides lo que el telescopio tiene que observar, o también si en vez de observar ciencia tienes que hacer lo que decía antes, calibraciones para que el telescopio pueda seguir funcionando bien. Claro, este telescopio está ubicado en San Pedro de Atacama. Está ubicado en Llano de Chajnantor. Que eso es de San Pedro de Atacama, más arriba todavía, ¿cierto? ¿A qué altura? ¿A qué altura? 5.100, casi 5.100 metros de altura. O sea, ustedes tienen que tener unos buenos pulmones y una buena resistencia a la falta de oxígeno. Afortunadamente, nuestra residencia está a 3.000 metros. Okay. Entonces, no tenemos que subir a los 5.000 metros. Pero sí que obviamente la gente que se dedica a la mantención de las antenas, ellos tienen que ir cada día. Y ellos suben a los 5 metros. Ingenieros, técnicos tienen que ir. Antes de subir a los 5.000 metros se pasa siempre por un chequeo médico. Tenemos un lugar en la residencia donde están unos enfermeros que miden presión, hacen el chequeo que tienen que hacer. Si ellos te dan el visto bueno, entonces te dan una botella de oxígeno en una mochila, te pones tu botellita y subes. Porque astrónomo apunado no es buena idea. No, y efectivamente yo he subido unas veces, aprovechando de que alguien tenía que ir por alguna razón, he subido como turista prácticamente arriba a ver las antenas porque siempre es algo bonito y sobre todo con la botella de oxígeno. También el edificio que tenemos, porque hay un edificio a los 5.000 metros, la gente que sube también necesita un lugar, claro. Obviamente, para almorzar, por ejemplo. Ese edificio tiene aire enriquecido de oxígeno para que se pueda estar tranquilamente ahí dentro. Claro. Sí, paso como dato a quienes alguna vez vayan a San Pedro de Atacama, una recomendación es que vayan a visitar la sede que tienen ahí, que está como a 1 hora de San Pedro. Sí. Así que paso el dato, vayan, se puede visitar uno como turista. Hay un sitio web donde tú puedes agendar tu cita. Así es. Sí, no se puede subir a los 5.000 metros. No. Es público general, eso por cuestiones simplemente médicas, no se puede. Pero se puede recorrer todos los laboratorios y muchas veces hay antenas también que están abajo porque necesitan mantenimiento especial y entonces también muchas veces se pueden ver una antena por lo menos. Yo alguna vez estuve por allá y quedé asombrado del tamaño que tiene una antena de estos telescopios. Son muy grandes. Hay antenas de dos tipos, unas son de 12 metros de diámetro y las más pequeñas de 7 metros de diámetro, pero igual impactan. Oye, y siguiendo con la cotidianeidad de la vida de un astrónomo, porque tú vives, este observatorio, un ambiente muy multicultural. ¿Cómo se entretienen? Porque estamos hablando que llegan a este lugar en el desierto, lejos y... Eso, afortunadamente, ahí arriba tenemos una piscina, tenemos gimnasio, tenemos una cancha deportiva donde se organizan partidos de varios deportes. Es una sala de entretención también con... Ahora no me acuerdo cómo se llama el futbolín aquí en Chile. Taca-taca, sí. Y sí, cada uno puede encontrar su forma de pasar el tiempo cuando tienes tiempo libre, obviamente. Sí. Nosotros, astrónomos, hoy en día que vamos solo para el turno de noche, la verdad no aprovechamos mucho de todas esas cosas. Pero hay gente que sí, me imagino. Sí, obviamente sí, todos los demás sí. Luciano, y ahora quiero llevarte al ámbito de la astronomía como tal, y quería preguntarte, a ti personalmente, ¿cuáles encuentras tú que son los grandes retos que tiene la astronomía que resolver durante los próximos tiempos? Hay muchos, la verdad. ¿Cuáles? Hoy en día tenemos, yo diría, el primero que sale a la cabeza es la cuestión de la materia oscura y la energía oscura. Hay varias misiones espaciales que se han lanzado, se están preparando, se van a lanzar para entender de qué estamos hablando, porque no tenemos idea, esa es la verdad. Y sabemos
por estudios hechos en galaxias, etcétera, que la materia que conocemos nosotros, la materia de la que están hechos nuestros cuerpos y todo alrededor, es una fracción pequeña de la materia que existe en el universo. La gran mayoría de la materia es otra cosa, pero no tenemos idea de qué es. Disculpa, pero ¿qué se ganaría si se descubre de lo de la materia oscura? ¿O es también una incógnita? ¿Qué pasaría? A ver, podríamos entender cómo evoluciona nuestro universo prácticamente, porque si nos falta materia, no podemos conseguir explicar las cosas, porque banalmente la cosa más sencilla que se encuentra es cómo se mueven las galaxias. Se mueven, que ese es el motivo, como si tuvieran más materia de la que medimos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y sobre todo, ¿qué es? Si nosotros solo conocemos neutrones, protones, electrones, ¿qué es? ¿Qué partículas son estas que estamos clasificando como materia oscura? Y la llamamos oscura porque por eso no tenemos idea de lo que es. Y están involucrados también los laboratorios como CERN y otros para buscar qué partículas podrían salir. ¿Cuánto es la fracción que conocemos en porcentaje? Eso ahora no me acuerdo cuál es exactamente el número. Sí, pero más o menos, por lo que Estamos yo hablando recuerdo, como del 5%, sí, es materia cosas normal. De un 85% de materia que no sabemos. Sí, la gran mayoría no sabemos qué es. Ahora entiendo por qué es uno de los grandes desafíos. Sí. Sería... Y sobre todo lo complicado que es buscar algo que no sabes qué es. ¿Cómo lo buscas? Claro. Oye, y mira, recientemente participaste en el descubrimiento de un anillo de radio llamado Kyklos, cerca del centro galáctico. Sí. ¿Podrías explicar de manera sencilla qué es ese objeto y por qué es relevante? ¿Qué es? Exactamente como has dicho, un anillo de gas ionizado, se dice, y que está alrededor de nada. No se encuentra qué hay al centro. ¿Cuál es el centro? ¿Por qué? En general, estos anillos, sobre todo a esas frecuencias de observación, 1 GHz, bajas frecuencias, los conocemos y están relacionados muchas veces a estrellas evolucionadas que se llaman nebulosas planetarias. Estrellas como nuestro Sol, que en las últimas etapas de sus vidas, como han emitido materia, tienen este anillo todo alrededor y lo iluminan con sus fotones calientes que llegan desde la estrella. ¿Cuál es el problema con esa? ¿Por qué no puede ser? De hecho, en el artículo que publicamos, esta es una de las opciones que se tomaron en cuenta para explicarlo, pero no funciona bien porque es demasiado grande ese anillo. Las nebulosas planetarias tienen ciertas dimensiones, tienen un tamaño que en promedio se conoce, y eso es demasiado. Entonces, no es una explicación buena la de la nebulosa planetaria. Hay otros objetos similares que se han descubierto en los últimos años alrededor de galaxias. Pero en ese caso, por dónde se encuentra y otra vez la falta de un objeto al centro, no parece que pueda ser, que puede estar alrededor de una galaxia. La hipótesis que se ha hecho es que podría ser una estrella masiva que en las últimas fases de vida sí también emite material. Es que también las estrellas se califican en función de la masa de las estrellas. Entonces tenemos estrellas como el Sol, que son de masa mediana, y estrellas que son 20 masas solares, 30 masas solares, que son más grandes. Que son mucho más grandes y evolucionan de manera diferente. Entonces podría ser que una de esas estrellas ha creado ese anillo, pero no se consigue llegar a entender. Hay varias estrellas candidatas que podrían ser, pero ninguna encaja muy bien.
Entonces son esos descubrimientos. De hecho, esto fue un descubrimiento casual, serendipitous, se dice, Sí. ¿no? Porque Qué fascinante. tú observas por otras razones y luego en un rinconcito de tu imagen dices, ¿y esto qué es? Momento, ajá. Sí, y eso es lo que ocurrió con ese anillo. ¿Y van a seguir estudiándolo? ¿Hay algún plan para eso? La investigación llevó adelante un colaborador que está en Italia. Él es español, pero está en Italia. De momento no hemos hablado de un follow-up, pero claro, es una posibilidad. Lo que se debería hacer sería hacer observaciones dedicadas con otros instrumentos, en otras longitudes de onda, para poder ver si se consigue ver, también porque es muy débil, y así combinando esas informaciones quizá entender mejor qué es. Oye, Luciano, y ahora quiero ir a ti así como un astrónomo, pero a la vez con tu lado humano. Y me gustaría preguntarte, tú cuando ves objetos galácticos o extragalácticos, cuando miras el cielo, ¿hay algo que te produce a ti la astronomía? Como a ti, a tu interioridad, ¿todavía te asombras cuando ves el universo, cuando miras al cielo? Sí. ¿Cómo es esa relación, digamos? Efectivamente es así. Hay dos aspectos muy diferentes, yo encuentro. Uno es el aspecto del trabajo en sí. El trabajo, el telescopio, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro. Que más mecánico, digamos. Sí, es más mecánico, es la cotidianidad. Y luego el aspecto de ir en turno, hacer tu turno de noche en San Pedro, 7 de la mañana, sales porque vas a dormir, sales de la sala de control y miras el cielo arriba. Wow. Y ese es otro nivel, otra cosa. Todas esas estrellitas ahí, es la parte romántica, poética, que todavía tiene... ¿Te produce asombro, incertidumbre, duda, existencia? Incertidumbre no diría, asombro sí, porque siempre uno reflexiona y piensa lo pequeños que somos, Claro, ¿no? claro. A veces ayuda eso, porque te ayuda a recalibrar tus problemas. Sí. O sea, al final, este puntito que soy en el universo, Somos un al granito de universo arena. no les importamos mucho, creo, pero bueno. Esa es una gran reflexión, ¿cierto? Porque somos poca cosa aparentemente. Sí, Y eso- pero claro, somos la parte pensante. Somos poca cosa y nos reflexionamos. creemos mucho, creo yo. Eso es también verdad. Para cerrar, yo seguiría conversando Sí, eternamente porque es muy fascinante, pero para cerrar, ¿qué crees que falta descubrir o idear para comprender a cabalidad el universo? Porque hay como una carrera para habitar otros planetas, por ejemplo Marte. ¿Qué se tendría que hacer antes de eso? O sea, estamos como desfasados ¿Qué hacer antes de...? de llegar De llegar a exacto, Marte. de llegar a Marte. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo de llegar a Marte es más un desafío y entonces el hombre, la humanidad siempre quiere ponerse cuál es el siguiente desafío. Y es verdad que ese desafío también puede llevarnos a desarrollar tecnologías que quizás hoy en día ni tenemos idea, y entonces es importante en ese sentido. Pero en términos de descubrimientos científicos, no es... Marte lo estamos estudiando ya. No necesitamos que personas vayan a Marte. Marte tenemos ya robots que dan vueltas por Marte, toman muestras. El rover, sí. Exactamente. Toman muestras que se pueden analizar químicamente. Entonces no es tanto la parte científica de estudio planetario de Marte. Hay cosas que se podrían hacer, pero mucho se puede ya hacer ahora. Es más, yo encuentro la parte humana, yo creo que es muy importante, eso de decir queremos llegar más allá.
humana y creo yo también un poco política, que es como cuando fue esta gran carrera en los 70 para los 60 para llegar a la luna, y era quién llega primero a la luna. Esto es también que está Elon Musk o quién llega a Marte, sin ser realmente, como que está un poco perdido la figura con el fondo, creo. Sí, hay, por ejemplo, en la estación espacial se hacen experimentos en gravedad. Eso ya se hace hoy en día. Marte no es que en ese sentido nos daría mucho más. De hecho, tendríamos hasta que conseguir tener huertas en Marte para que la gente pueda tener comida. Es extremadamente desafiante, creo que es la palabra. Pero como es desafiante, un gran reto que algún día vamos a ir viendo cómo avanzamos en ese sentido. Así que, Luciano, ha sido un gran invitado. Nos ha gustado mucho conversar contigo. Muy entretenido, muy interesante. Nos abre una perspectiva que es difícil de tener a veces de cómo funciona un observatorio y también tu visión de lo que es la astronomía. Así que muchas gracias. Y también una perspectiva que no habíamos tenido, un invitado internacional. Tan de lujo. Sí. Así que bueno, todos nuestros invitados han sido de lujo, la verdad. Claro, tú nos agregas una perspectiva además de alguien que viene desde otro lado a Chile. Así que muchas gracias por este capítulo de hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Ha llegado el momento donde nuestro Diego nos trae un relato sacado de los anales de la ciencia. Diego, aquí el micrófono es tuyo. ¿Qué nos traes para este episodio? Hoy día vamos a seguir en la astronomía, como ya estábamos, ¿cierto?, con nuestro invitado. Así que nos vamos a quedar ahí y vamos a contar la historia involucrando varios personajes de cómo se gestó la idea del universo en expansión. Porque hoy en día lo que sabemos, y es una teoría bastante sólida de la física y la astronomía, es que el universo se expande y se expande cada vez más rápido. Por lo tanto, hoy día voy a contar cómo fue evolucionando esa idea hasta que desde los inicios de la astronomía hasta el día de hoy llegamos a forjar esa idea científica. Y dime, ¿quiénes son esta patota de científicos que vas a nombrar? Hay varios. Vamos a partir con Isaac Newton, vamos a pasar también por ahí, va a estar Albert Einstein también dando vuelta como en muchas cosas de la física. Vamos a hablar también de George Lemaitre, de Edwin Hubble. Inclusive vamos a nombrar un par de chilenos que son Mario Muy y José Massa y ver qué tienen que ver en toda esta historia. Me encanta que haya unos chilenos ahí dentro de nuestra historia. Sí. Van a ser los primeros chilenos que van a estar en nuestro episodio. En nuestra historia, sí. Porque hemos contado varias historias, entonces vamos a llegar por fin a una historia actualizada. Entonces, esta historia, o la forma que tiene el universo, al primero que tendríamos que nombrar y tener así como personaje histórico, es al mismo Isaac Newton, el padre de la física moderna al menos. Eso estaba pensando, ahora yo estoy más metida en la física, sí, el padre de la física moderna. Claro, entonces Newton, ¿y por qué Isaac Newton es importante? Porque Isaac Newton fue el primero que elaboró una teoría sobre la atracción gravitacional. Muchos aprendieron en el colegio que hay una fuerza de gravedad, ¿cierto?, que atrae planetas entre sí. Y por lo tanto, una vez que se entiende esa fuerza, uno puede empezar a entender entonces cómo se distribuye la materia en el universo y cómo se atrae esa materia. Entonces Isaac Newton es el primero que hace una teoría y por lo tanto permite hablar del universo como algo más grande, como un todo. En el universo newtoniano hay varias ideas entre medio. Hay sobre todo una idea muy de la metafísica cristiana, en la cual el universo se entiende como una cuestión estática, donde el tiempo es una cosa absoluta y el espacio es infinito. Por lo tanto, es algo como que Dios colocó aquí y que luego el tiempo empezó a correr y las cosas dentro de este universo se moverán, se contraerán, pero el universo es como una especie de caja estática. Y esa es una teoría que tiene una carga, digamos, de cristianismo. Bastante, porque Newton era una persona muy religiosa, por lo tanto era inseparable lo que él pensaba científicamente con la persona religiosa. Hoy en día, modernamente, es difícil de entender, pero yo no lo puedo entender exactamente. Son dos personas en una. En esa época, ambas cosas forman un mismo pack dentro de una misma persona. Por lo tanto, el pensamiento científico tenía que ir atado también con el pensamiento teológico. Y Newton unía perfectamente esas dos cosas. Entonces, con Newton tenemos una primera versión del universo. Un universo estático, donde el tiempo corre y donde el espacio ya está definido,
y donde adentro la gravedad actúa. Entonces Newton también pensaba que el espacio era infinito porque así no había ningún centro, por lo tanto no había ningún punto donde toda la materia se fuese a aglutinar. Entonces como era infinito, todos los puntos son un centro y por lo tanto no hay ningún punto donde caer. Entonces un espacio infinito, eterno, ¿cierto? Que algún día fue iniciado por el mismo Dios. Ese es el universo newtoniano. Esta idea newtoniana dominó ampliamente, no solamente la ciencia, sino también el mundo, porque es una idea que penetra después en todo tipo de ideas. Sí, fue un paradigma. Un paradigma de una mentalidad de prácticamente 3 siglos. ¿Quién va a romper con esta idea? Es Albert Einstein. ¿Por qué? Porque Albert Einstein elabora su teoría de la relatividad general y en esa teoría el espacio y el tiempo ya no son una cuestión estática, ahora son una cuestión que se puede modificar. El tiempo y el espacio son variables, entonces como toda variable, así como la temperatura que puede aumentar o puede disminuir, exacto, el tiempo y el espacio son cosas que se pueden contraer o expandir. Por lo tanto, en la relatividad einsteiniana, el tiempo puede ser diferente para cada observador, el espacio se puede contraer o dilatar. Hemos hablado en este espacio, por ejemplo, de agujeros negros. Me está acordando de nuestro primer invitado. Por ejemplo, con de Felipe, que hablábamos de cómo el tiempo se transforma en espacio y cosas que por el estilo. entrelazado. Están entrelazados, son un objeto físico que adquiere dinámica. Por lo tanto, esta idea de un universo estático, infinito, se quiebra con Einstein, con la llegada de Einstein y su teoría de la relatividad general. Y por lo tanto ahora podemos entender el espacio y el tiempo como un todo. Y por lo tanto podemos hacer una teoría del universo considerando eso. ¿Qué es lo que pensó Einstein cuando dio con su teoría? Él se dio cuenta que al resolver las ecuaciones matemáticas de su teoría de la relatividad, el universo era inestable. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo se puede contraer o expandir. A Einstein no le gustó esa idea, le pareció horrorosa. Y por lo tanto modificó levemente su teoría para poder hacer un universo estático. O sea, mantenemos el universo estático. Einstein quería así, lo quería así. Es también una idea más bien filosófica que él quiere meter en su ecuación. Y lo logra modificando levemente, introduciendo un término que hasta el día de hoy se llama la constante cosmológica, que es meter un poquito de energía, cosa de que se balance la energía del universo y que el universo quede estático nuevamente. Esa idea, un poquito forzada, como vemos, ¿cierto? Porque había que modificar la misma teoría que él había creado. Empezó otras personas también a estudiar esto. Las matemáticas son súper complicadas, son horrorosas. Para cualquiera que haya visto un poquito de esto lo sabe, que son bastante difíciles de resolver. Pero hay gente que ya, estamos por aquí en los años 20, ya hay gente que se empezó a meter en esto y pudo obtener unos primeros resultados. Uno de ellos fue un sacerdote belga, Georges Lemaitre, que él fue de los primeros que se tomó en serio la teoría y empezó a tratar de entenderla. Él ya se daba cuenta de que el universo de Einstein se podía contraer o expandir. A pesar de esta variable cosmológica. Claro, a él no le importó eso, no la consideró porque él no la necesitaba, no era parte de la teoría, así que él no la tomó tan en consideración. Él siguió con la idea de que el universo se podía contraer o expandir. Y él dijo que bueno, si el universo se puede partir de un punto que luego se empieza a expandir. Por aquellos años, paralelamente, otro personaje que es Edwin Hubble, que va a ser un astrónomo, que en principio era un abogado que se transformó en astrónomo, estaba tomando algunos datos ya de las primeras observaciones galácticas. Eso hablábamos hace poquito con nuestro invitado, ¿cierto? Entonces, él empieza a tomar las primeras mediciones de las galaxias que se podían observar. Entonces, disculpa, ¿y por eso algún parentesco con el gran telescopio Hubble? Sí, es en honor a él, el actual telescopio Hubble. Sí. Es un personaje central de la astronomía de Edwin Hubble. ¿Por qué? ¿Qué hizo Edwin Hubble? Él se dio cuenta que cada vez que observaba una galaxia, estas galaxias se estaban corriendo más lejos. Y entre más lejos miras, las galaxias más rápido se alejan. Entonces, ¿cuál es la conclusión como que uno puede sacar de eso? Es que las galaxias se están todas alejando y las que están más lejos se alejan todavía más rápido. O sea, una expansión continua. Una expansión. Entonces, Lemaitre toma esta idea, se da cuenta que sirve y por lo tanto elabora su teoría de un universo que parte muy chiquitito y que luego se expande. Entonces, ahí empieza a converger la teoría con la observación. Einstein queda en ese sentido derrotado porque se da cuenta que es un error haber incluido ese término, haber modificado su propia teoría. Y al final gana la idea de que el universo se puede ir expandiendo. Partió de un punto muy chiquitito y luego empezó a expandirse. Esa es la idea que hoy en día se conoce como la teoría del Big Bang. Como que partió de un punto, una gran explosión, en algún instante del tiempo, que da vida a un universo que empieza a evolucionar.
Bueno, esa teoría es como la más clásica de la teoría del Big Bang, del comienzo de todo. Sí, esa es la teoría del Big Bang. O sea, un universo que empieza caliente, denso en un punto, pero que luego, por una explosión, esto empieza a expandirse. Hasta que llega al día de hoy, esto se calcula que tiene más de 13.000 millones de años. El universo, desde que pasó ese instante. Wow, todos esos años son como impensables. Impensables. Son un número. Son un número. Pero que es difícil. No tienen de representación no, mental. Claro que no. Entonces ya estamos, digamos, adentrados en el siglo XX. Todo esto ya estamos en la década del 20. Y bueno, esta teoría se vuelve una teoría sólida. Durante las siguientes décadas va a venir mucha evidencia a su favor. Hoy en día una teoría completamente sólida, justificada, teórica y observacionalmente. Y así se trabajó durante años, se perfeccionó, se añadieron cositas, se fue trabajando, todos los astrónomos la aceptaron. Y así llegamos ya hasta más o menos los años 90. Y aquí va a venir otra nueva revolución. ¿Por qué? Porque lo que se pensaba es que el universo, si bien se expande, lo que se pensaba es que el universo se expandía, pero se iba frenando en esa expansión. De modo tal que en algún momento se iba a detener la expansión. Esa era la visión, lo que se pensaba, que tenía que ser. Pero en los años 90, particularmente el año 98, viene una observación crucial, observando un tipo de estrella que son las supernovas. Y los astrónomos se dan cuenta que si tú mides esas supernovas, estas se alejan, pero cada vez se alejan más rápido. ¿Qué quiere decir eso? Que el universo no solamente se expande, sino que el universo se expande aceleradamente. Es decir, ayer se expandió a un ritmo, hoy día se expande un poquito más rápido y mañana se va a expandir más rápido. Mucho más rápido. Exactamente. Es un universo en expansión acelerada. Cada día se expande más rápido. ¿Okay? Eso se pudo hacer con estas supernovas porque son muy brillantes y estables. Por lo tanto, una vez que sirve mucho como una vela que uno puede medir así en la lejanía del universo. Que se puede detectar. Sí, son muy buenas en ese sentido. Este descubrimiento crucial del año 98 se demoró un poquito en que se refinara por completo, y el año 2012 ya se entregaron los premios Nobel por esto, particularmente a 3 personas que son Brian Smith, Saul Perlmutter, y Adam Ries, que ganaron el premio Nobel el año 2012 por este descubrimiento, que son los 3 líderes de los 3 grandes proyectos que hicieron esta prueba con supernovas. Así que ellos dejaron, digamos, el legado de que el universo está en expansión acelerada. Aquí voy a hablar un poquito de un aporte chileno que hubo en toda esta historia. Eso estaba esperando. ¿Dónde están los chilenos? De hecho, cuando... el aporte que hicieron Mario Amuy y José Massa es que ellos ya en los años 90 estaban trabajando sobre cómo medir esas supernovas, cómo hacer la calibración exacta de esas supernovas. Por lo tanto, cuando Adam Ries, Smith y Perlmutter, que son los que se ganaron el premio Nobel, trabajaron con estas técnicas de Massa y Amuy. Por lo tanto, cuando se entrega el premio Nobel, se nombra a Amuy y a José Massa como un agradecimiento, porque ellos fueron los que iniciaron este trabajo. Por supuesto, grande aporte. Un tremendo aporte, uno de los más grandes aportes de la ciencia chilena que ha dado al mundo, porque ellos hicieron una técnica con la cual después se sustentó otro trabajo de gran envergadura, que fue este entendimiento. Ganadora del Nobel. Claro, así que un gran reconocimiento para esos astrónomos y en general para la astronomía chilena, que hace trabajos de gran nivel, como estos que están acá. Oye, Diego, muchas gracias por esta historia que nos llevó por el Big Bang y también homenajeó el aporte de 2 astrónomos nacionales que todavía están brillando en el firmamento de la ciencia chilena. Bueno, muchas gracias por ser parte de esta conexión cinética desde el estudio del Periodista TV. Nos despedimos hasta la próxima semana. Y entre tanta charla galáctica les dejo una perlita de sabiduría de Carl Sagan. Mira. El cosmos está en nuestro interior. Estamos hechos de materia estelar. Qué bonito. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.